9 de julio. Estamos avanzando en esta semana y tenemos la posibilidad por segundo día consecutivo de presentar una entrevista central con un invitado de calidad. Habíamos tenido un tiempo importante sin tener la presencia en nuestra cabina del ingeniero Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana. Carlos Bonilla Sánchez, en su condición de ministro, hemos tenido con él programas especiales que han llevado a la Z101. Hemos tenido el privilegio de ir a varios lugares con fines de la geografía nacional, algunos de ellos. Nuestra visita a Esperanza, que nos encantó, fue realmente muy, muy llamativa, sobre todo por la calidad de la infraestructura que allí se entregaba, pero también por ver las condiciones de esa parte del país. Hoy le tenemos de regreso con nuevos retos, con un paso por este ministerio de nueva hechura, que también hay que decirlo, va completando un ciclo, un cuatrenio, y donde estaremos junto a nuestros compañeros haciendo preguntas y respuestas, tanto en lo institucional como en lo político, al ingeniero Carlos Bonilla, a quien damos una vez más la bienvenida. Los buenos días. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por eso de invitado de calidad. Claro. Así me siento aquí. Cero bate roto. La verdad que a casa llena hoy. Sí, muy contento. Hasta Aníbal está por aquí también, mi amigo y hermano. Bajamos mi amigo, línea, el diputado mejor la idea era vestido. que coincidieras con él. El diputado mejor vestido uno de ellos, para no calentarme con los otros. Lo notaste, ¿no? Lo planificamos para que coincidieran. Realmente. Rosendo. No, bajamos línea, pues. Todo el mundo. Aquí, gracias a Dios, gracias a Dios. Bonilla. Convocatoria obligatoria. Saludo a la madre de don Carlos, que yo sé que está en sintonía, que es una gran audiente de este programa, y sobre todo si su hijo está aquí hoy, doña Fanny Sánchez. Un abrazo para ella. Me pasa los comentarios de qué errores cometí. Carlos, ministro, a usted le ha tocado una de las responsabilidades más especializadas del gobierno: construcción de hospitales, renovación de hospitales, actualización, remozamiento y también el área de construcción de nuevas viviendas. Pero en lo que tiene que ver con hospitales, nos gustaría saber, ya al término de esta gestión suya en el Ministerio de Vivienda, ¿cuál es el balance que podemos hacer en términos de la situación del sistema hospitalario nacional a este momento? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Al llegar al ministerio, la verdad que no era mi especialidad, los hospitales, tengo que ser sincero, pero hemos aprendido mucho, porque al final todo se aprende. Y hemos podido destacarnos, el ministerio se ha podido destacar en entrega de más de 600 camas hospitalarias puestas en servicio para todos los dominicanos. Básicamente 8 hospitales, 11 centros de diagnóstico y atención primaria, una unidad de hemodiálisis, un centro psicosocial y una unidad de oncopediatría. Entre ellos puedo mencionar al Hospital de Boca Chica, el Padre Villini, el Hospital de Villahermosa, el Hospital de Esperanza, que ustedes tuvieron con nosotros por ahí en su momento, el Hospital Mario Tolentino Dip, que también estuvieron con nosotros, el Hospital de Verón, el Hospital de Sajoma, que ustedes también estuvieron celebrando con nosotros ese día la entrega de ese hospital, y el Hospital Antonio Musa. Ya hemos entregado una gran parte de ese hospital. Están funcionando, por ejemplo, el área de quirófanos y otras áreas, y vamos a seguir entregando hospitales en este año. Ya la semana que viene tenemos un compromiso de poner a funcionar los quirófanos de la ciudad sanitaria del Secanot nuevo, así como le llaman. Tenemos incluso un equipo allá ahora mismo haciendo un levantamiento y porque están haciendo la inducción de los médicos que van a trabajar ahí, porque nos aseguramos de trabajar en equipo con el SNS, de que cada hospital que nosotros entregamos, pues cuando lo entregamos ya prácticamente en un corto tiempo ya el personal está entrenado con los equipos y puede empezar a operar. Así que nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en materia hospitalaria a través del Ministerio de la Vivienda. Carlos, ¿cómo estás? Estaba saludando a tus amigos. Yo no soy amiga tuya, pero me fajé a defender lo que entendía que había que ser defendido, sobre todo la parte de regulatoria que está haciendo el Ministerio de la Vivienda a través de ti,
Para la pregunta de Susana hay que venir estudiado aquí, si no, se pasa vergüenza. ¿Qué va? Vi con mucho agrado que estás haciendo una exhortación que se han puesto un programa de mayores inspecciones sobre todo los proyectos de excavaciones profundas y construcciones soterradas, y que van a fortalecer la parte de la penalización y sobre todo que van a adquirir equipos más robustos para lograr una mayor inspección. Yo quisiera que tú le explicaras a la gente que eso implica dinero, que implica formación, que implica muchas cosas, y que también cumplimiento unas normas porque están ahí. Porque a veces se queja uno de la regulación, pero no sabe que es la parte más difícil en ese tipo de instituciones que también tienen ejecución conjuntamente con la regulación. Sí, y sobre todo que las regulaciones hay que ir constantemente actualizándolas. Porque es muy dinámico, no solo por la parte de regulatoria, sino por la parte misma de la construcción, que va evolucionando. Los sistemas constructivos, la forma de construir, las costumbres también de trabajo. Todo eso va cambiando y hay que actualizar los reglamentos, que básicamente son un decreto del presidente, y uno no puede poner al presidente a firmar un decreto a cada rato. Sobre esa parte de las inspecciones de las excavaciones, hay un permiso de inicio de trabajos previos, donde el Ministerio de la Vivienda puede constatar que se tomaron las medidas correctas en base al suelo y la profundidad de lo que se está haciendo. Pero está la licencia de construcción normal, ¿verdad? La que se da cuando ya tú tienes todos los planos aprobados. Y cuando tú tienes esa licencia no incluye la parte de trabajos previos. O sea que si tú tienes la licencia, yo no te puedo exigir y no tengo cómo supervisarte, si ya tú sacaste la licencia, ese inicio de esa excavación. Solamente es antes de sacar la licencia que puedo hacer eso, exigiéndole a los usuarios que saquen el permiso de inicio de trabajos previos, que estamos actualizando esa parte en la reglamentación. Hicimos una concientización de que, porque la gente ni sacaba ese permiso anteriormente, aunque estaba en la regulación, la gente no era una costumbre sacar ese permiso y hacer ese análisis, ¿verdad? Junto con nosotros, con el Ministerio de la Vivienda, en este caso, de cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar para hacer una excavación de una manera correcta, dependiendo del suelo que se tiene en ese momento, en ese lugar. Entonces nosotros hicimos un periplo de inspecciones enfocadas en puntualizar eso, los trabajos previos, la debida protección para los vehículos y para las personas que están caminando cerca de eso. Y los resultados fueron muy favorables, porque ya muchas de las construcciones que no estaban cumpliendo con eso, les dimos un tiempo suficiente, y hoy ya, por ejemplo, hay obras que ya cumplieron, hay obras que se están parando la construcción hasta tanto cumplan, y entonces ya la gente va concientizándose de que tiene que hacer eso y de que es un requerimiento por norma y por ley, porque los reglamentos son parte de la ley. Entonces es un proceso también que va poco a poco, ¿verdad? Porque la gente hay que educarla. Cuando tú nunca le has pedido que haga algo, y cuando no tienen conocimiento de que algo se debe de hacer, pues también hay una parte porque la mayoría de gente yo siento que quiere cumplir con la ley, obviamente, y que quiere hacer las cosas correctamente. Muchas veces es falta de conocimiento de las reglas. Y esa es la parte de nosotros, en conjunto con los constructores, las personas que hacen este tipo de cosas normalmente, pues estamos trabajando para que estén bien educados y bien informados de lo que tienen que hacer. Pero ha dado unos resultados muy favorables. En esta semana incluso ya vamos a subir a nuestras redes y dar la noticia de cuáles son las obras que están cumpliendo, de cuáles son las medidas que se han tomado, y exhortarles siempre a los constructores que no están cumpliendo, que se acojan a la norma y que tomen las medidas de seguridad para esas construcciones, porque al final lo que queremos es salvar vidas.
Ministro Bonilla, bienvenido al Gobierno de la Mañana, qué bueno que nos acompaña. Si uno observa así de manera macro en el gobierno, podría decir que uno de los ministerios que tiene mayor carga en los últimos años es el Ministerio de la Vivienda. Le han pasado de SEDEFIR, le han pasado de Obras Públicas, le han pasado de prácticamente todas las instituciones que en otras ocasiones tenían la oportunidad o tenían la responsabilidad de construir sus propias edificaciones. ¿Cómo se reestructura ese ministerio en cuanto a equipo operativo, en cuanto a logística, en cuanto a incluso a ese presupuesto que se necesita ampliar? ¿Cómo se reestructuró para poder cumplir con todas esas áreas que antes no le correspondían? Mira, el Ministerio de la Vivienda es una institución que está especializada en edificaciones, en la construcción de edificaciones. Es como un médico. Cuando tú tienes un problema de X tipo, tú vas a un médico especialista que ha manejado muchas veces ese tipo de casos y se ha especializado en ese tipo de casos. La ingeniería es igual. Las edificaciones, ese tipo de obras se manejan diferente, por ejemplo, a las carreteras. Se ubican diferentes, se presupuestan diferentes y se le da seguimiento de una manera diferente. Y nosotros, en el Ministerio de la Vivienda, somos especialistas en edificaciones. Edificaciones puede ser hospitales, puede ser universidades, pueden ser viviendas, todo ese tipo de estructuras que son verticales y que se construyen verticalmente, pues son edificaciones. Y en base a eso, nosotros hemos conformado un equipo y unos procedimientos que nos permiten darle seguimiento y ubicar ese tipo de obras de una manera ágil y rápida, porque ahí todo el mundo sabe lo que está haciendo y se procesan de una manera similar todas esas obras. Entonces, esa fue la visión que tuvo el presidente Abinader de fusionar algunas de las instituciones que hacían lo mismo y que de alguna manera u otra le podían generar unos ahorros al Estado. Pero ustedes absorbieron ese equipo humano, absorbieron o ampliaron su plantilla. Por ejemplo, si tú combinas lo que había antes en OISOE, que no me gusta mencionar ese nombre, en el INVI y parte de Obras Públicas había más de 3,000 empleados, 3,000 y pico, 4,000, no sé. Ahora hacemos lo mismo que hacían esas tres instituciones, pero con menos empleados, con menos de 2,000 empleados. Entonces ya ahí tú puedes ver que hay un ahorro en personal haciendo lo mismo. Porque no se disgregan, no se diluyen las cosas. Tú no tienes un personal de cubicaciones cubicando un tipo de obra que son edificaciones y después le llega una cubicación, por ejemplo, de una carretera que se cubica totalmente diferente y que se procesa totalmente diferente. Es como una línea como si fuera una industria. Entonces, todos los procedimientos se organizaron para manejar ese tipo de obra y por eso hace que las cosas sean más eficientes e incluso más ágiles al momento de que llegue un expediente de ese tipo. Igual la permisología. La permisología que nos llega a nosotros es permisología precisamente de edificaciones. Entonces, somos los especialistas en edificaciones, la institución, digo. Entonces, por eso, esa parte que viene del Ministerio de Obras Públicas, pues pasa al Ministerio de la Vivienda para nosotros poder no solo dar los permisos, sino también supervisar ese tipo de obras. Carlos, tú eres el ministro más joven, bueno, el ministerio más joven es el ministerio de... No. El que menor tiempo... Paliza es más joven que yo, pero... ¿Qué? Sí, Paliza es más joven que yo, pero Paliza se ve muy viejo. Pero se ve más viejo, sí. Sí, se la más viejo. Se la ríe. No, claro que sí. No, pero cuando yo hablo de... Yo hablo del tiempo de tu ministerio, la creación de tu ministerio, el más joven de todos. Sí. Y a partir de que se convirtió precisamente en un ministerio, ha adquirido también mayor importancia. Tiene mayor cantidad de funciones. Yo destacaba en un comentario recientemente y hablaba de un capítulo que ustedes están llevando, que es una continuidad, que ustedes la han ampliado, continuidad del gobierno anterior con el tema de la titulación, tanto de las propiedades agrícolas, de todo tipo de propiedades ustedes están titulando y eso hace el ministerio atractivo.
Y en cierto modo, yo, ¿verdad? Que siempre estoy viendo cosas donde los otros no ven, probablemente yo me he equivocado, como siempre. Pero veo como que hay contra ti, no sé, o contra el ministerio, o a favor de que a alguien lo premien con ese ministerio, ahora que estamos en un proceso de cambio, que el propio presidente anunció ayer que iba, ¿verdad?, a anunciar algunos cambios por ahí. ¿Cómo tú has asimilado esto? ¿Cómo tú te sientes con todo eso? Bueno, yo creo que las personas que hacen cosas tienen que estar resistentes o tienen que tratar de acostumbrarse a que de vez en cuando, y más los funcionarios públicos, reciban críticas, porque no todo el mundo puede estar de acuerdo con la forma y con lo que tú haces. Entonces, de alguna manera u otra, ya yo, aunque esa no era mi fuerte al principio, ya yo estoy acostumbrado a recibir críticas, porque eso es parte de ser funcionario público. Y lo importante es que siempre a esas críticas nosotros tenemos la respuesta adecuada, a nuestro entender, claro. Las personas pueden o no estar de acuerdo con nosotros, pero siempre vamos a dar la cara, siempre vamos a dar una respuesta a una decisión que tomamos, porque tomamos decisiones, digamos, no tenemos miedo de tomar decisiones, porque esa es la función de un funcionario público, ¿verdad? Tiene que tomar decisiones y hacer que los proyectos se materialicen, y en un tiempo rápido, porque es cada 4 años que cambia el gobierno. O sea que se deben mostrar realizaciones, y las críticas no deben a nosotros los funcionarios llevarnos a tener un miedo de no tomar decisiones. No sé si me explico de esa manera. O sea que yo me siento tranquilo, yo me siento bien, orgulloso de pertenecer al gobierno del presidente Abinader, y vamos hasta que se pueda, vamos a seguir y vamos a continuar haciendo lo que es nuestro trabajo, que al final del día es entregar obras. Ese es nuestro trabajo. No, claro, comunicarlo, que la gente sepa que estamos entregándola, porque si no nos comunica, como que no se hizo. Pero al final del día nosotros estamos aquí porque entregamos proyectos. Muy bien, Carlos, qué bueno tenerte. Al Ministerio de la Vivienda, en nuestra demarcación, en la circunscripción número 2. Está bonita esa corbata. Gracias, hermano. Gracias. Está bonita. Se le valora bastante, porque hay, de los proyectos y los programas que tienen, uno de ellos tiene que ver con la reparación de viviendas y de viviendas vulnerables. Y en la zona de los Girasoles primero, Girasoles segundo, tercero, Villanicio, Los Solares, han sido sectores muy vulnerables, muy carenciados, aunque están apenas 4 o 5 kilómetros del centro de la ciudad, son bastante vulnerables. La gente quizás ni cree que está en la capital, y es parte del Distrito Nacional. Y allí ha estado durante los últimos 3 años el Ministerio de la Vivienda ayudándonos a reparar esa vivienda, y por eso allá se le estima bastante. Igual el Play de los Girasoles, una obra que inició hace menos de un año y que ya está pronto a terminar por el Ministerio de la Vivienda. Es una obra que impacta a toda la comunidad de los Girasoles, porque se ha tomado en el entorno para también remozar el entorno. Es una obra que yo la quiero hacer la reflexión pública, para que sepa que la comunidad, que allá son 130,000 habitantes solo en esa parte allí, valora bastante la gestión del MIVET. En cuanto a la entrega de apartamentos, que durante el inicio del gobierno fue una de las principales apuestas del presidente, ¿cómo van esos proyectos? Hemos tenido la oportunidad de acompañarlos como gobierno de la mañana en alguno de esos inauguración. ¿Cómo van? ¿Cómo va al término de estos 4 años? Tú sin dudas has sido bastante eficiente, y por eso vas a ver siempre ataques. El primer ataque que yo recuerdo al MIVET fue Susana, unas personas que cogieron una orden de compra de 3 paraguas y publicaron que se estaba malversando porque compraron 3 paraguas, y publicaron que un paraguas costó 18,000 pesos el paraguas. Yo lo calculé aquí y yo recuerdo que lo dije públicamente. Tú tomabas 60,000 pesos, costaron los paraguas, y tú decías, se robaron 10,000 pesos. Y yo decía en ese momento que ojalá Carlos no le hiciera caso, hoy lo veo más maduro, no le hiciera caso a eso, porque la gente que tiene que perder, como es tu caso, éxito privado,
coño, no lo va a pensar antes de ir al servicio público. Pero tú has dado una respuesta hoy a Fernando que me da tranquilidad. Tú No, has dicho... a la Z. Pero tú hiciste la pregunta bueno, de que estás acostumbrado a eso. Muy bien. Y además dijiste ahí que no siempre la gente tiene que estar de acuerdo con lo que uno haga. Perfecto, creo que eso es una respuesta sensata. ¿Cómo van las unidades de apartamentos? ¿Cuánto se ha entregado? ¿Qué hay proyectado a entregar en este lapso de tiempo? Mira, al inicio del gobierno, nosotros prometimos a través del plan Mi Vivienda construir 7.544 unidades de apartamentos en la provincia que estamos, que son el Gran Santo Domingo y Santiago. Recordarle a la gente que a través de ese programa, las personas que califican, en vez de pagar 10,000 pesos mensuales aproximadamente, en vez de pagar, casi 30,000 pesos mensuales, pagan 10,000 pesos mensuales con todas las ayudas que está dando el gobierno. Le exonera el 60% del pago del apartamento a través de un bono y a través del banco de reservas se le da un financiamiento de un 8%, lo que permite pues pagar ese descuento de 30,000 a 10,000 pesos aproximadamente. Con ese programa nosotros nos pasamos de nuestras expectativas y de nuestra promesa, porque al día de hoy hemos entregado 8.142 unidades. Cuando digo entregado es gente viviendo en los apartamentos, las familias con su título, porque si no el banco no te presta. Y felizmente disfrutando de las amenidades de esos apartamentos, áreas sociales, canchas de diferentes tipos, gazebos. O sea, en fin, son personas, familias, que antes pagaban más dinero de lo que están pagando ahora en un sitio desprotegido, no seguro y que no tiene un título. Ahora se les cambió la vida porque pagando menos están viviendo mucho mejor. Eso es un programa del cual nos sentimos muy orgullosos. El presidente lo ha apoyado desde el día 1, fue su visión al inicio del gobierno y básicamente sobrepasamos las expectativas y hay que ver qué va a pasar en el próximo gobierno, pero entiendo que ese programa va a continuar y que el presidente va a seguir enfocado en que cada familia dominicana tenga un techo propio. Carlos, siempre he dicho, y una frase incluso media comunista, porque lo decía Lenin, que lo mejor del decir es el hacer, y que uno obra con el ejemplo. Y cuando vemos todos estos proyectos de edificación, incluso veía que la Biblia y la fe sin obra está muerta. Sí, pero él lo dijo a su manera. Se inspiró en ella. Se inspiró en ella. Pero lo mejor del decir es el hacer. Más que la teoría, la práctica, la gente obra con el ejemplo más que con la palabra. Pero veo acá todo lo que son las obras de infraestructura que está desarrollando el ministerio, y en el tema de la vivienda observaba, había más de 107,000, por lo menos en el portal hasta este momento, de solicitudes de personas solicitando esa vivienda, lo que indica que hay una demanda y que de esas 107,000, más de 8,200 personas han sido beneficiadas, que representa cerca de un 7% aproximadamente de satisfacción de una demanda tan importante como es el tema de la vivienda. La pregunta mía va en el siguiente orden. Estamos en un proceso de transición, aunque en el mismo gobierno hay expectativa de cambios dentro del propio gobierno, pero se amerita hacer un presupuesto y una proyección de cara al año que viene. Entonces, con todas estas edificaciones que tiene pendientes, más las que tienen proyectadas el ministerio hacer en el corto, mediano y largo plazo, de cuánto presupuesto estaríamos hablando cuando abarcamos toda esta obra, toda esta inversión que está haciendo en universidades, en escuelas, viviendas, hospitales, centros de diagnóstico, el monto global. Bueno, normalmente en lo que tiene que ver con el presupuesto ordinario y el presupuesto complementario del Ministerio de la Vivienda se manejan entre 13, 14, 15 mil millones de pesos. Hay que ver, ya el presupuesto de 2025 se está discutiendo. Todavía no se han fijado los techos presupuestarios. Eso se va a hacer en las próximas semanas y de ahí nosotros vamos a ver cuáles son los proyectos de acuerdo a la prioridad que establezca el presidente, que nosotros vamos a continuar y a seguir impulsando
para el año que viene. También se está discutiendo la prioridad del presupuesto complementario, que se está dialogando esa parte, para seguir entregando las obras que tenemos que entregar. Por ejemplo, en 2 o 3 semanas nosotros vamos a entregar la UAS de Atomayor, que era una obra que se clamaba mucho en esa comunidad. Y así sucesivamente le puedo mencionar muchas obras que la gente está, ¿verdad?, necesitando, pero hay que entender que el presupuesto nacional no da para todas las necesidades. La verdad que eso es una discusión que tenemos que tener como país, porque sí hay muchos problemas, sí hay muchas demandas, sí hay muchas necesidades, pero el presupuesto está demasiado restringido, nada más con todas las cosas que hay que cumplir por ley, que vienen ya dadas por muchas leyes que hay, que asignan de una manera automática una cantidad de dinero para resolver un tema en específico. Ministro, y la vivienda continúa en ese nivel de prioridad. Bueno, como nunca antes, hay que recordar también que el déficit habitacional es un problema que no solo tiene este país, tienen todos los países del mundo, incluyendo los más ricos, y es un problema acumulativo. Ahora, el gobierno del presidente Abinader ha sido el gobierno que en la República Dominicana ha hecho más por reducir ese déficit. No solo el déficit cuantitativo, que son las viviendas nuevas, sino el déficit cualitativo de reparación de las viviendas existentes, porque hemos reparado más, casi 50,000 viviendas entre todo el gobierno. Solo el Ministerio de la Vivienda ha reparado 46,000. O sea que eso nunca antes se había hecho. Y una cosa que quiero aclarar es que el gobierno tiene 2 programas de vivienda. Uno que es Mi Vivienda, y otro que es Familia Feliz. Familia Feliz no lo maneja el Ministerio de la Vivienda, lo maneja el Ministerio de la Presidencia. O sea que quizás esas solicitudes que vio, porque la convocatoria de las unidades de Mi Vivienda ya pasó. Nadie se puede inscribir, porque solamente duró 2 o 3 meses. Y el porcentaje es alto, o sea, no es alto tanto la cosa, sino la satisfacción de la demanda va acorde con... Porque estamos hablando cerca de un 10%. Sí, pero también muchas de las personas que se inscriben no calificaron, porque tienen que ser personas que están, creo que por debajo de los 70,000 pesos, la pareja no puede ganar más de ahí, porque si no puede comprar un apartamento normal. Claro. Sí. Ministro, 70,000 mensuales. 70,000 mensual la pareja. Sí, ministro, en el mismo orden de la pregunta que hacía Felipe, de cómo se determinan las prioridades, porque veo aquí que hay muchas provincias, dentro de las cuales se cuenta la mía, donde no veo proyectos ni de hospitales ni de vivienda, y otras tantas más provincias que están esperando obras, y como bien ha dicho, el presupuesto es pequeño. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan desde el Gabinete de la Vivienda y desde la Presidencia de la República para definir las prioridades al momento de establecer cuáles son las obras que se van a realizar y que se asignan a un presupuesto en un año determinado? Y la otra es, ministro, y en ese mismo orden, en ese mismo orden, ministro, el presidente ayer habló de nuevo de nuevas designaciones y cambios. Por su trabajo, imagino que será de los ministros que tendrá ascensos en el próximo gobierno. ¿Cuál es la expectativa, si puede decirlo, que se tiene en un nuevo gobierno del presidente Luis Abinader? Bonilla está bien, ¿dónde está, hombre? Las expectativas mías son hacer seguir contribuyendo con el presidente y que... Suéltela aquí, ministro. Más nadie va a saber. Vamos. Yo estoy tranquilo en el sentido de que lo que quiere el presidente, eso estamos convencidos de que vamos a hacer. En cuanto a cómo se atraviesen las prioridades, bueno, primero hay una estrategia general, una estrategia nacional que establece ciertas prioridades. También hay presupuestos plurianuales que tienen ciertas estrategias. También cada vez que nosotros queremos hacer un proyecto, pues tenemos que sacarle un código SNIP a través del MEPID, que también tiene, ¿verdad?, claro cuáles son las estrategias del gobierno, de nosotros como gobierno. Y obviamente una parte importante
es la demanda de la población y las solicitudes de cada comunidad, y entonces se ve en conjunto todo eso y se determinan cuáles son las prioridades como gobierno de lo que va a hacer cada ministerio. Hay demandas que tienen mucho tiempo y que generan, en verdad, cierta expectativa, entonces hay que atender esas, pero yo digo, y no es mi área, porque nosotros solamente construimos los hospitales, no decidimos dónde van a estar. No todas las comunidades pueden tener un hospital. O sea, hay que ver las características de cada, ¿verdad?, de cada lugar, ver los servicios de acuerdo a las enfermedades que se dan en esos lugares y ver qué tipo de hospital se pudiera, y si amerita por la cantidad de personas que están en ese lugar, que se haga un hospital. Y si hay hospitales más cerca que se pueden utilizar, que tienen la capacidad, porque no solo es construir un hospital, es mantener el hospital. Y para eso se requiere de muchos recursos, se requiere de mucho entrenamiento y cuidado al usar ese hospital. Mejor comida que medicina. Entonces todo debe de ir en ¿verdad?, en un balance, porque muchas veces se construye un hospital en un lugar donde no hay médicos para atender los pacientes. Entonces, ¿de qué te sirve el hospital con lo plástico, totalmente, los equipos nuevos, si nadie se quiere mudar para allá a dar el servicio? Entonces, todos esos factores influyen en ese tipo de decisiones, pero todo se hace de una manera coordinada, se hace de una manera organizada, y el gobierno central, el presidente y el MEPIT y el Ministerio de la Presidencia, todos ellos y el Ministerio de Salud establecen las prioridades en las diferentes áreas que hay que hacer. Ministro, bueno, primero tengo que enviarle un saludo. Los amigos que suman están todos en sintonía con esta entrevista. Su amigo Rudy le manda un saludo en nombre de todos. Mi amigo no, mi hermano, ese es mi hermano. Mira, por otra parte, ministro, mire, sí, porque me dieron esa gran responsabilidad. Suman y comen. Sí. Rudy suma y come. Ministro, mire, yo quiero de manera personal darle las gracias porque nos hicimos eco aquí de la situación de Ana Karina Ramos. Una vez nos enteramos de que ya le habían dado la de alta, pero que la dirección médica del Hospital Calventi había decidido mantenerla ingresada por las condiciones deplorables en que se encontraba la vivienda donde ella estaba habitando al momento de ser agredida prácticamente casi mortalmente por su agresor. Inmediatamente recibí una llamada a las 2 o 3 horas de un funcionario suyo muy querido aquí, sobre todo por Manuel Conde, Ney García. Ney García, el eficiente Ney. Quien inmediatamente se comunicó con nosotros. Aníbal lo quiere también. Sí. Eficiente. Pero Manuel es que más lo quiere aquí. Y después yo. De más que un vecino bulloso. Bueno, pues recibimos esa llamada al mediodía, ya estábamos recibiendo la llamada de Ney con la información, la grata noticia de que el MINER iba a ponerse en contacto, el MIBET iba a ponerse en contacto con el hospital para ver la situación, ir a hacer un levantamiento a la casa de Karina. Y bueno, finalmente, para no hacer la historia muy larga, porque ya la hemos contado varias veces desde aquí, cuidado, ya el MIBET, pues el presidente de la República le dio las instrucciones a usted como ministro para que le entregara un apartamento en Santiago a Ana Karina Ramos. Y yo quiero de manera muy especial darle las gracias a usted, ministro. Ahora mi pregunta. Déjeme decirle algo. Tú no te lo preguntas. En cuanto a eso, no, bueno, le agradezco el agradecimiento y la verdad que no es necesario, porque ese es parte de mi trabajo. O sea, esos fondos no son míos, vienen del mismo pueblo, ¿verdad? Era una señora que necesitaba una vivienda, que vivía en condiciones deplorables, y la verdad que, aunque le agradezco el gesto de agradecerme a mí, no es personal, sino que es algo del Estado y de algo del Ministerio de la Vivienda, y yo agradecido de la oportunidad que me dieron de yo poder
impactar a personas que lo necesitan y de la oportunidad de servir a través del gobierno a ese tipo de personas. No todo es malo de ser funcionario. Estoy retuiteando ahora mismo yo. No todo es malo de ser funcionario. Es una gran oportunidad que tiene la gente de poder servirle a su país y lo hago con mucho gusto. Y por eso, vaya, estoy aquí y hasta que Dios quiera. O sea que... Ministro, el presidente Luis Abinader, al inicio de esta gestión que está concluyendo, anunció que construiría 60,000 viviendas en estos 4 años. Me gustaría saber de esa meta, cómo va esa proyección, cuántas se lograron construir, porque ya la gestión terminó. Y bueno, y si entonces continuará como a partir de agosto, pues sí, el gobierno va a continuar con la misma. Pero me gustaría saber el nivel de avance que ha tenido esa meta, que fue una meta del gobierno y que fue anunciada por el presidente, de 60,000 viviendas. Bueno, cuando él anunció eso, él incluía las viviendas reparadas, de las cuales ya tenemos, como bien dije, 50,000, más las 8,000 que tenemos nuevas. Solo el Ministerio de la Vivienda son 58,000. Si le sumamos la vivienda feliz, que no me recuerdo cuántas son, pero deben ser como unas 1,000 o 2,000 viviendas, ya estamos cerca de la cifra que el presidente dio. O sea que en materia de vivienda, el gobierno dominicano y el presidente Abinader ha cumplido con su promesa de lo que dijo al principio. Pero lo que se entendió fue que se iban a construir nuevas, ministro. Bueno, pero no era así. Pero es que ni el sector privado hace 60,000 unidades completo, es una locura. Yo le tengo la clave. No, lo que pasa es que la forma más rápida de hacer viviendas dignas es construir las que están en todos los países, no en estos solamente. Es lo que sale más barato. Entonces, por eso el gobierno dominicano se enfocó en las dos vertientes, déficit cualitativo y déficit cuantitativo. Y en el déficit cualitativo se avanzó muchísimo, porque 50,000 viviendas, vaya, eso no lo ni cerca. Vamos. También. Ministro, buenos días. Muy galante y además muy empapado de sus temas. No sabía a quién nosotros teníamos en el ministerio, y yo soy muy apoyadora cuando las personas son capacitadas y calificadas. O sea, egresado de INTEC, especialización en Estados Unidos y también especialización en Harvard Business School. O sea, que nos enorgullece tener un representante en una institución de ese nivel. Muchas gracias. Y conversaba, creo que debemos apostar a eso en las instituciones. Conversaba con un compañero acá, que no está, bueno, el amigo Khalil, le decía, Khalil Michel, ¿por qué? Porque decía, es un león. Es duro ese Carlos Polibio. Tenemos, o he recibido, o he conocido, y están en las redes sociales de ustedes, de hecho, algunas denuncias de apartamentos que no son entregados, que solicitan, no se dan respuesta, pero viendo todo este material que ustedes nos han traído de apoyo y escuchándole ahora, entiendo que es diferente los planes que ustedes manejan. Entonces sería oportuno que nos pudieran enterar qué es Familia Feliz, Mi Vivienda Feliz y bono es saldo vivienda, que lo tengo aquí anotado para que la gente, porque todo el mundo entonces entiende que recae sobre el MIBET. Sí, es muy buena pregunta la que hace. Hay diferentes planes de vivienda, el gobierno tiene diferentes planes de vivienda. Están celosos, dejen eso. Mi Vivienda es un plan que se enfoca en la construcción de diferentes proyectos y el acceso a la vivienda a personas que ganan menos de 70,000 pesos, a familias que ganan menos de 70,000 pesos, pero que trabajan y que pueden tener acceso a un crédito bancario. Y pues entonces, como dije anteriormente, en vez de pagar 30,000 pesos, pagan 10,000 pesos mensuales a las familias que califican. Familia Feliz es un proyecto que tiene que ver más ya con asociaciones con el sector privado y darle un bono a las familias que califican para que puedan incurrir en la compra de esos apartamentos al sector privado. Pero ese programa de Familia Feliz no lo maneja el Ministerio de la Vivienda, lo maneja el Ministerio de la Presidencia. No es lo mismo. Mi Vivienda es el programa del Ministerio de la Vivienda y Familia Feliz
es un programa que maneja el Ministerio de la Presidencia. No es, y tampoco es Mi Vivienda Feliz, que es como la mezcla de los dos, de los dos nombres. No, es Mi Vivienda uno y Familia Feliz otro. Familia Feliz no tiene que ver con el Ministerio de la Vivienda. Importante esa aclaración. Ministro, hay una parte del trabajo y de su función que obviamente es natural que no se le dé tanto enfoque y que tiene que ver precisamente con la regulación. Se pone de moda en nuestro país cuando ocurren tragedias, hechos muy, muy tristes, como recientemente el vehículo que caía a una excavación, sale la gente a hablar, que donde quiera, obviamente se han hecho excavaciones y ciertamente hubo un periodo importante de descontrol en la ciudad hasta cierto punto de ese tema. Ocurrieron muchas cosas que tal vez pudieron haberse evitado. Sin embargo, desde inicio del 2023 ha habido un esfuerzo con algunas políticas del propio ministerio con respecto a los desarrolladores. Usted viene de ese mundo, conoce muy bien tanto las estrategias de negocio, las prisas a veces, el tema de los recursos, pero también, ¿por qué no decirlo? Los que deciden cumplir con la ley, los que deciden hacer las cosas por el buen camino y los que muchas veces intentan pasar por alto a estas denominaciones. Hay incluso una ordenanza, tiene nombre, tiene número, quizás usted podría citarla, que es la que se está ahora mismo ejecutando y que ha permitido, digamos, generar un régimen de consecuencias. ¿Cómo está eso en estos momentos en la construcción de edificaciones y viviendas en la República Dominicana, sobre todo a la luz de los hechos que ocurrieron recientemente y que hizo que mucha gente volviera a abrir los ojos sobre la posibilidad de que la ley regule más y mejor a quienes hacen estas excavaciones y generan estos proyectos en las grandes ciudades o en cualquier parte del territorio? Bueno, como dije anteriormente, las regulaciones que muchas datan desde décadas atrás se están actualizando. Por ejemplo, nosotros vamos a sacar próximamente un código de construcción ya formalmente. Código de construcción. Código de construcción. Hay muchos reglamentos en diferentes libros, ¿verdad?, que están dispersos, y lo que se hace en muchas ciudades organizadas es que se tiene un compendio de todas esas reglas, un código de construcción. Una recopilación. Donde las compañías o las personas que van a construir se tienen que adherir a esos códigos que se establecen ahí. Pero más importante que eso es establecer un mecanismo y una cultura de que esos códigos se mantengan en el tiempo actualizándose. Sí. Que hayan... Reglamento 021 era el que me refería. Correcto. Planos. No, yo no me lo sé así. General de edificaciones y tratamiento de planos. Tengo que ser sincero, así yo no me lo sé por número. Espérese. De obra, sala de hormigón armado. Sí. Es clave para el tema sobre todo de los edificios de condominio y demás, que usted conoce mejor que nosotros. Pero ese código de construcción y esa forma, esa cultura de cada cierto tiempo por mandato, ¿verdad?, darle una revisada, que se junten un grupo de personas capacitadas en el tema, vean los avances que ha hecho la construcción en el tiempo que lo revisaron anteriormente, y pues actualicen el código en los puntos que debe actualizarlo. Pues es un acto de responsabilidad que deben tener las ciudades y los países organizados. Entonces eso lo vamos a estar próximamente sacando para que las personas lo puedan utilizar. Aparte de eso, cosas que hemos hecho en beneficio a que se regulen mejor las construcciones, nosotros tenemos un grupo de supervisores que le dimos un examen. Sí. Y conozco algunos que estuvieron participando. Se quemaron. Algunos pasaron, no te creas. Algunos pasaron, algunos se quemaron. Que es la primera vez que se hace. Claro, es la primera vez que se hace. Así es. Abogados, ingenieros, es multidisciplinario. Los abogados pasaron todos. Que hay un filtro de ese tipo, que no se le da automáticamente una autorización o una licencia a un profesional para que ejerza un gestor urbano. Sector urbano es una cosa, pero los supervisores técnicos privados son entidades que pueden supervisar obras a nombre del ministerio. Exacto.
que pasaron una serie de requisitos y pueden rendir informes al ministerio, y eso hace... Tienen fe pública. Tienen la autorización del ministerio para supervisar obras, ¿verdad? Después que pasaron esos requisitos, y ya no solamente tú tienes la opción de usar los supervisores del ministerio, que son muy limitados, claro, porque volvemos al tema del presupuesto. No podemos contratar a todo el personal que necesitamos por un tema de presupuesto, porque no tenemos el presupuesto suficiente. El gobierno no tiene la capacidad de darnos todo lo que necesitamos para garantizar que todas las obras estén bien supervisadas y estén verdad, al día. Entonces, lo que hicimos fue, mira, tú te contratamos o te habilitamos un grupo de compañías que te pueden supervisar la obra, págale tú. Y así pues vamos resolviendo el problema. También los gestores urbanos, que tú lo mencionaste, que ya hay varios y que trabajan en diferentes zonas, pues pueden revisarte el proyecto de construcción, los planos, quiero decir. Correcto. Y nosotros, para ponerlo en una terminología simple, los revisamos ya después que están revisados y podemos aprobar ese proyecto de una manera más expedita. O sea que hay compañías que están habilitadas, que pasaron su examen, que fueron acreditadas, y eso se hace en varias ciudades, en muchas ciudades del mundo, que pueden revisarte el proyecto y nosotros entonces ya para la última revisión pues poder aprobar ese proyecto. Me parece muy importante que esto se aclare, ministro, porque si hay algo en lo que la sociedad dominicana ha invertido una cantidad de recursos impresionante en los pasados 25 años en la mejoría de la calidad de la vivienda, los proyectos, y es bueno obviamente que eso sea reciprocado también por una regulación de calidad, sobre todo ahora que hay cambios de materiales, transformaciones en las formas que se ha construido siempre, ¿no? Algo interesante que vamos a sacar próximamente también son proyectos tipos que están preaprobados. O sea, por ejemplo, si tú tenemos un diseño que ya está aprobado por el ministerio, correcto, ¿verdad? De una casa o de un edificio X, y ya los planos estructurales de esa casa están preaprobados. Exacto. Y todo está, la parte eléctrica por dentro de la casa está preaprobada. Hay una permisología que se avanza. Sí, hay una gran parte que se avanza. Tú tendrías que obviamente ya adaptarla al suelo específico, ya adaptarla a la región, la característica al proyecto en conjunto, ¿verdad? La parte sanitaria, la parte eléctrica, pero muchas de las especialidades de las ingenierías de ese proyecto específico ya están preaprobados. Y si tal o cual suelo cumple con esas normas, pues ya tú puedes hacer ese proyecto, por ejemplo, estructuralmente lo puedes hacer. O sea que eso también es algo que puede ayudar mucho a dinamizar ese sector, el sector de la construcción. El mundo de la regulación, y aquí tenemos una gran divulgadora de eso, que es Susana, es fascinante porque es la política para mí más viva, la que más se tiene que actualizar, la que más interfiere con las acciones que todos los días hace la ciudadanía, y eso es clave. Sobre todo, yo insisto, señores, este tiene que ser uno de los países de Centroamérica que más ha cambiado en los últimos 25, 30 años. El tema material, el tema de vivienda y edificaciones, vayan a otros lugares y vean lo que se está haciendo en el suelo dominicano. Pero una parte interesante también de la parte de la regulación es la forma. Cuando una persona o una compañía va a sacar un permiso, nosotros nos enfocamos mucho de que se le dé un buen trato y un buen servicio, porque tú solamente puedes sacar ese permiso en ese lugar. Exacto. Entonces, nosotros necesitamos aupar a la compañía para que inviertan en el país, para que generen empleo, para que sigan invirtiendo aquí, sigan creyendo en su país, y lo menos que podemos hacer es que cuando vayan para allá, tratarlo bien. Claro, tú tienes que cumplir, pero te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Bueno, esa cultura hemos tratado de implementarla también en el Ministerio de la Vivienda para eso mismo, para seguir generando empleos y seguir generando riqueza. Nosotros, por ejemplo, todos los meses a los colaboradores hacemos una reunión donde tras las metas que pusimos el mes pasado, vemos si las cumplimos, y eso que se cumplió, pues lo transformamos y se lo ponemos en creación de empleo, cuántos empleos se generaron y cuánto eso aportó al Producto Interno Bruto de la economía. Y eso hace que su trabajo pues se sienta resaltado y se importantice lo que están haciendo
por el país. Vamos con el permiso del ministro Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana. Una breve pausa. Al regreso, nueva vez junto a nuestros compañeros del gobierno de la mañana. Puntuales. Créeme que hoy hicimos un esfuerzo enorme que coincidiera. No, Aníbal, sabemos que tenía que ir a la cámara. Mi hermano Aníbal. Claro que sí. Carlos, probablemente no sea una responsabilidad de tu ministerio enteramente, pero en los últimos 2 años han ocurrido 3 eventos, sobre todo en la capital de la República, con el tema de inundaciones que se convierten casi en catastróficas. Y yo oigo especialistas hablar de que eso tiene mucho que ver con la forma en que se ha estado desarrollando la ciudad desde el punto de vista inmobiliario. Unos sótanos que se inundan. ¿Qué previsiones deberán comenzarse a tomar aquí en la República Dominicana en la construcción de nuevas edificaciones para ayudar de alguna manera a que este problema mejore? Bueno, estamos viviendo épocas de cambio, no solo verdad en términos prácticos, sino también en términos de cambio climático. Ya cuando tú antes diseñabas algo para prever ciertos fenómenos, ¿verdad?, de diferentes tipos, de cierta magnitud, ya ahora tú tienes que hacerlo para una magnitud diferente, para lluvias más intensas, para lluvias que traen más aguas en menos tiempo. Por ende, tienen que las regulaciones también actualizarlas para poder soportar ese tipo de cosas. Ya en términos de lo que respecta al Ministerio de la Vivienda, es regular cambiar las reglas para que se diseñen edificaciones para que soporten, por ejemplo, lo que usted decía de los sótanos, de que soporten la cantidad de agua que pudiera entrar a un sótano, y que también tú tengas ciertas alturas y ciertas previsiones para que el agua no entre tan fácil. Pero básicamente tiene que ver eso más con ordenamiento territorial, sí, con organizar mejor los territorios, con hacer infraestructuras a tiempo para que las ciudades vayan creciendo de una manera organizada. Aquí lo primero que se tienen que acabar es, por ejemplo, las invasiones de solares. Por ejemplo. Porque cuando tú invades un solar y se vende informalmente, se organiza de una manera desorganizada. Y después tiene que ir el Estado, por ejemplo, a poner tubería, a llevar la luz, y no tenía quizá previsto de que la ciudad debía crecer por ahí, sino que por otro lado. Porque por ahí no hay agua, porque por ahí es difícil llevar la luz y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo primero que se debe organizar, que las ciudades no crezcan para donde sea, sino que crezcan para donde el gobierno quiere que crezcan. Se ha avanzado en términos de ordenamiento territorial porque se aprobó una ley para eso, y que eso básicamente le compete a los ayuntamientos, pero el gobierno le tiene que dar soporte a los ayuntamientos. Pero eso es una materia que tenemos que enfocarnos en eso, organizar mejor nuestros territorios, planificar mejor para que las ciudades sean más habitables, más bonitas, soporten mejor el tipo, los fenómenos que le pueden venir, y las calles sean más anchas, tengan su drenaje bien hecho. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con mejor organización, que es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Carlos, tú tienes como ministro, y también tu ley lo dice, aunque no lo dijera por ser ministro, tienes una competencia jerárquica, la máxima autoridad en el sector que tú rectas, que tú regulas, y por lo tanto tienes competencia para organizar y garantizar el buen funcionamiento de tu sector. Ha habido muchas quejas sobre fraudes de empresas constructoras que ofrecen una cosa, otorgan otra, que entregan. Hay quejas inclusive de constructoras muy conocidas por vicios de construcción totalmente visibles.
acercamiento tienes con Acoprovi? A los que están nucleados bajo Acoprovi generalmente cumplen, y si no, pues por lo menos es una instancia con la que tú puedes conversar. ¿Qué coordinación tienes con ellos? Porque esos temas han trascendido inclusive a nuestro país. Hay una situación de muchos querellantes o denunciantes en Estados Unidos, diáspora que compran apartamentos y después no se lo entregan a tiempo o suben exageradamente por encima del contrato que firmado. En esa parte de coordinación que también te corresponde, ¿tienes algún acercamiento con las empresas constructoras? Nosotros estamos siempre trabajando de la mano con las diferentes asociaciones que dije Acoprovi porque es la única que Acoprovi, Acoprovis y todas ellas tenemos una comunicación constante, porque son parte de lo que es el sector inmobiliario, ¿verdad? Y tenemos que escucharlos, saber cuáles son sus, ¿verdad?, recomendaciones, qué es lo que le está pasando. Hay que decir, ¿verdad?, que esas empresas constructoras han vivido tiempos muy tumultuosos, empezando por la pandemia, donde la mayoría de los proyectos se pararon por un tiempo, pero los intereses siguieron corriendo. Después la inflación hizo que los materiales y la logística mundial, cadena de suministro, hizo que los materiales subieran desproporcionalmente de una manera muy rápida, y ahora los intereses que han subido a unos niveles que no estábamos acostumbrados. Antes era así, pero ya estábamos acostumbrados a intereses más bajitos. Pues todo eso ha hecho que las empresas constructoras tengan que pasar momentos difíciles. Igual los ciudadanos. Claro. Que antes ganaban un monto y ahora ese monto, la inflación, un porcentaje... ¿verdad?, hizo que se le comió, y quizás los sueldos no han subido proporcionalmente. También los intereses. Tú te programabas para pagar unos intereses a un 8, un 9 y ahora están mucho más altos, lo cual te sube mucho la cuota de tu apartamento. O sea, todos los sectores, esto de la pandemia ha retado mucho informales construyendo disparate también. Mucho informales o muchos que no cumplen con las reglas. Todo eso ha sido parte de este momento que estamos viviendo de retador para ese sector. Básicamente están los instrumentos legales para que los compradores estén protegidos legalmente. Una persona que compra a través de un fideicomiso es muy difícil que lo engañe. Y un fideicomiso dentro de los fideicomisos, ¿verdad?, más respetados, y que todo el mundo sabe cuáles son. O sea que es muy difícil cuando el proyecto tuyo está bajo la tutela de un fideicomiso, donde la fiduciaria es la que el gerente o el rector o el buen padre de familia, como mismo dice la ley, que va a velar porque todos los intereses de los fideicomitentes pues sean cumplidos. Y si las personas que compran a través de un fideicomiso, pues no estoy diciendo que no pueda pasar, porque todo puede pasar, pero los riesgos son mínimos. Entonces, todos esos casos que hemos visto son de personas que no compran a través de un fideicomiso, y más aún no están bien asesoradas por un abogado que pueda determinar, mira, ese solar no es de esa persona que te está vendiendo ese apartamento. Esa titularidad no está clara. Él no está autorizado para vender eso, porque nosotros como gobierno no podemos, ¿verdad?, prever o aguantar a personas que se inventen algo, mire, eso es mío, que le pongan un letrero y que empiecen a vender, pero en realidad no están autorizados para vender. O sea, eso es muy difícil, se puede dar el caso. Lo que sí yo les recomiendo a las personas, que se contraten un buen abogado, que le explique todo eso. Puede ser Fernando que estaba diciendo, ¿verdad? Que compren a través de una fiduciaria, que el proyecto esté bajo un fideicomiso, que eso le garantiza esa confianza que se necesita al momento de invertir su dinero. Y también nosotros estamos trabajando en clasificar los proyectos de acuerdo a su nivel de riesgo.
Claro, ese nivel de riesgo es relativo. Sí. Y es una visión desde el punto de vista de quien los está clasificando. No necesariamente va a garantizar que no, ¿verdad? Que no vaya a pasar nada, pero sí nosotros estamos en la capacidad de informar y de poner esa información de una manera que la gente lo pueda entender, clasificando los proyectos en el estándar que sea, ¿verdad? Estamos trabajando en eso para que la gente pueda estar mejor informada. Pero lo que sí definitivamente la gente debe hacer es contratar a un buen abogado. Carlos, la gente a veces confunde el nombre. Dice, bueno, Ministerio de Vivienda, y asocian el tema de la vivienda con el tema de edificaciones. Pero hay una responsabilidad fundamental porque construyen escuelas y hospitales. Código sísmico. Después del año 2010, el terremoto de Haití varió todo lo que tiene que ver con el código sísmico, cómo se está haciendo esa parte que es sumamente importante para los dominicanos, porque nosotros vivimos en una falla de constante movimiento sísmico. Entonces nos gustaría conocer la rigurosidad con que el ministerio está trabajando, sobre todo con los contratistas y las empresas que están edificando eso, cuál es el código, los modelos que se están utilizando, sobre todo ahora en las escuelas y en los hospitales. Bueno, el ministerio tiene la obligación o el mandato de construir las edificaciones del gobierno, pero no tanto las escuelas, porque las escuelas las construye el Ministerio de Educación por un tema presupuestario, porque el presupuesto para escuelas sale del Ministerio de Educación, por eso se puso lo del 4% para la educación, y entonces ese ministerio, por mandato hasta constitucional, creo, tiene que construir las escuelas. Ahora, después de las escuelas, sí, las universidades y ese tipo de cosas, pues lo construimos nosotros. Estamos actualizando el código de construcción, que comprende, el primer capítulo es la parte sísmica, donde hemos tenido un sinnúmero de reuniones y talleres con los diferentes actores de ese sector, de lo que saben de eso, ¿verdad? Los ingenieros estructurales, por ejemplo, el ingeniero Reyes Madera y ese tipo de ingenieros que tienen mucho conocimiento de la parte normativa y de la parte de diseño de las edificaciones y de actualizar esa parte. Es quizás la parte más compleja del código, y ya esa parte está lista y hemos podido consensuar con los diferentes, porque hay actores muy conservadores, por ejemplo. Porque el diseño estructural es un diseño, es a criterio, ¿verdad? Con normas y reglamentaciones, pero es un diseño específico de un diseñador. Entonces hay diseñadores muy conservadores y hay diseñadores no tan conservadores. Los muy conservadores, el cuesta más la edificación, y los no conservadores, pues cuesta menos, pero puede ser riesgoso. Entonces, uno trata siempre de buscar oír todos los puntos de vista, ¿verdad? Y tratar de sacar una reglamentación, un código que sea lo más objetivo y lo más cercano a la realidad y viable, para que se construya de una manera segura, pero también se construya de una manera económicamente viable, porque si no aplica también al sector privado con las edificaciones. Ese código es para todas las edificaciones que se construyan. Entonces hemos podido consensuar la parte estructural, y por eso ya vamos a poder sacar ese código rápidamente. Ministro, la preocupación del déficit habitacional en República Dominicana es mucha, pero no solamente es para la gente pobre. Veo que el sector público históricamente se concentra mucho en hacer unidades habitacionales para la gente de menor recursos, la gente muy pobre, en zonas incluso que están, digamos, un poquito alejadas del centro donde se mueven las políticas públicas. O sea, hacen viviendas por allá por las Américas, o hacen viviendas por allá por Santo Domingo Oeste. Recuerdo que, o por lo menos por lo que recuerdo, Leonel Fernández fue el único que construyó unidades habitacionales para la clase media. ¿Por qué no se pondera que también el déficit habitacional afecta a la clase media, que carga muy pesado? ¿Por qué no hay alternativas para ese rango poblacional? Los proyectos que se hacen a través de fideicomiso, por ley, tienen unas extensiones
Por ejemplo, las empresas constructoras no pagan, o esos fideicomisos no pagan impuestos sobre las rentas más que un 10% cuando se reparten los dividendos. Y también se le da un bono ITEVIS a las familias que compran esos apartamentos. Esos son apartamentos de clase media, porque un apartamento creo que eso anda por 5 millones de pesos, no son apartamentos para gente pobre, son apartamentos para clase media. Y hay un programa que ha sido exitoso, que se empezó en el gobierno pasado, que es ese de los fideicomisos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos se aprobaban 20.000 unidades de vivienda de bajo costo, y ahora se están aprobando 50.000. O sea que eso va en ascenso y aumentando. Esas viviendas que tú te refieres que hicieron en gobierno pasado, ni siquiera son de clase media, porque son viviendas en la Nacaona. Eso es más que clase media. Digo, la Luperón. Pero se hicieron en Villajuana se hicieron dos proyectos. Sí, pero por ejemplo, esos proyectos se asemejan más a los proyectos que yo digo que son de 5 millones y pico de pesos. Que Viajón era de 3, era vivienda, tenía bono tierra y bonitevi. Y ahora ustedes ampliaron hasta 5 la definición de vivienda de bajo costo. Lo que pasa es que eso se... Es mejor así, claro, porque 3, ¿qué son 3 millones? Eso se actualiza automáticamente por ley todos los años de acuerdo a la inflación. Así lo establece la ley. Pero esos proyectos de clase media de 5 y pico de millones de pesos se han construido mucho, porque esos son lo que hacen el sector privado. Los proyectos que estamos hablando ahorita de Mi Vivienda, por ejemplo, son menos de ahí, porque al final al adquiriente le sale en 2 millones de pesos, una cosa así. O sea que inclusive hay gente que no le llega a eso tampoco, que son de más escasos recursos de ahí, la mayoría de la gente. Entonces, para eso, para resolver ese problema, tenemos que aupar que se hagan más viviendas de alquiler, viviendas dignas de alquiler. Aquí en este país los constructores no se enfocan en viviendas de alquiler, porque cuando una familia o una persona incumple, pues es muy difícil recuperar ese inmueble. El marco legal no ayuda. Es muy riesgoso. El presidente de la Cámara de Diputados es autor o propulsor de una ley de alquileres que va a ayudar mucho a que ese sector se desarrolle y puedan haber más viviendas, más disponibilidad de viviendas, y los alquileres bajen para que las personas puedan pues rentar más viviendas a mejor precio. Dos cosas. La ciudad sanitaria, creo que se llama Luis Eduardo Aybar. Esa avenida, seguro. Sí, que ha sonado mucho, pero que en esta entrevista no ha sonado, y que está bajo la responsabilidad de tu ministerio, la construcción y terminación. Ustedes tienen un cronograma para ir entregando, porque yo sé que es algo amplio, ¿no? Tiene muchos componentes. Si tienen un cronograma para ir entregando, y tú pudieras decirle al país en este momento, mira, en tantos meses entregamos esta parte, en tantos meses aquella, cuál es el nivel de construcción que tiene cada una y ese tipo de cosas. Y fuera ya de ese trabajo, ustedes, los ministros y los que pertenecen a partidos políticos al nivel tuyo, siempre tienen aspiraciones. Quizás tú no tengas unas aspiraciones a un cargo electivo, pero tú tienes aspiraciones, aunque no lo quieras manifestar, a seguir o en el ministerio o a seguir en otro lado. Siempre ustedes dicen, bueno, el presidente de la República tendrá la última palabra y él sabrá. Pero es así. ¿Es así? Está bien. Pues yo no quiero saber lo que el presidente quiere. Yo quiero saber lo que tú quisieras. Yo quiero lo que quiera mi mujer. Eso está peor que cómo te sientes. Fernando, ¿cómo se la devolví a ella? ¿Y qué quiere tu mujer? Lo que ella quiera, yo hago. Yo hago lo que ella quiera. Lo que ella quiera. ¿Y qué tiene que ver tu mujer con eso? Porque él es un hombre obediente. Contrario a Cedeño, él es un hombre que hace lo que la mujer quiere. Cedeño quiere violar a la mujer, él te hace lo que diga la mujer. Claro, porque es diferente. Él quiere obligar a la mujer a que haga lo que quiere, y tú quieres hacer lo que diga su mujer. Entonces hay que proyectar. Hay que proyectar las diferencias. ¿Cuánto sacrifican al momento, obviamente, de aceptar esta responsabilidad? Algo que Fernando ha preguntado, ¿qué tiene que ver? Sí, porque la familia
es parte de tu posición también y coge la misma presión o más que está cogiendo. Más presión. Y además de eso tiene la responsabilidad porque la mujer es el centro del hogar, hay que decirlo. Así la es. que, ¿verdad? La que hace que todo funcione. Ya está oyendo el programa, ¿verdad? Muy bien educado. No, es la realidad, es lo que yo veo, es lo que yo veo. No, está bien. Sí. Ministro. No, espérate, que me faltó la primera ciudad pregunta, no me sanitaria. la respondió. Mira, Claro. la ciudad sanitaria la comprenden básicamente 3 edificios. Lo que le llaman el Secanor Nuevo, que es el edificio A, el materno infantil y consultas externas, que es el edificio B, y el edificio C, que es el que más está atrasado. El edificio A, hoy se están dando inducciones para que se pueda empezar a operar en los quirófanos que ya están habilitados. Hay que recordar que este proyecto viene de hace mucho tiempo, ha acarreado una serie de inconvenientes, pero ya gracias a Dios, al día que estamos hoy, le hemos dado solución porque tenemos un contratista nuevo que está de hace un mes y pico ya trabajando en la ciudad sanitaria. Y por eso, esta semana se van a estar haciendo operaciones en el edificio A. O sea, eso es un gran avance y nosotros vamos a estar invitándolos para que ustedes puedan constatar de manera directa esas operaciones que están a cargo del doctor Puello. El edificio B se va a entregar en menos de 2 meses. Se va entregando por partes, es un edificio bien amplio donde incluye una parte de emergencias y todas las, digamos, cada 2 semanas vamos a estar entregando un área, y cuando digo entregando es en conjunto con el SNS para que ellos empiecen a contratar el personal, que mucho del personal ya está ahí, empiecen a entrenarlo, a cómo usar los equipos en combinación con nosotros, y todo eso se hace paulatinamente porque, como tú bien dices, es como una industria y tú la abres por parte para que pueda ir, no la puede abrir de golpe porque la gente ni sabe cómo organizarse si es de golpe, tiene que ser paulatinamente. Y el edificio C ya será para el año que viene porque ese es el edificio que está más retrasado. Ya el edificio C incluye una parte para quemado, una parte clínica quirúrgica. Bueno, pues todo eso ya el año que viene, pues de la parte del edificio C va a ser entregado. Ministro, Gracias. 2 preguntitas. Tenemos entendido que los miembros, periodistas, amigos, se han reunido con usted a los fines de darle seguimiento a la promesa que le hizo el presidente de que iban a iniciar la remodelación de la sede del Colegio de Periodistas. Me gustaría saber a qué nivel va esto y que usted me dijera quién es la institución, no sé quién sería, si usted o su ministerio u otro, le da seguimiento a una situación que se está dando en La Barquita. Usted sabe que ahí esos fueron apartamentos donados, ¿verdad? Por el Estado. Y de todos esos apartamentos, bueno, en el contrato que se hace hay una cláusula donde se prohíbe la venta, porque obviamente las razones que dan pie a que el gobierno construya este tipo de vivienda, que haga este tipo de inversión, es para dotar de vivienda y sacar muchas veces del hacinamiento o de la vulnerabilidad en que se encuentran estas personas, que muchas viven alrededor de ríos, cañadas, etcétera. Entonces no deben venderlo. Sin embargo, ha trascendido a la opinión pública que lo están vendiendo, que hay muchos que han vendido sus apartamentos. ¿Hay una institución que le da seguimiento a eso o es el MIBE que tiene que ver con eso? Explíquenos un poco sobre esa situación. Bueno, la Barquita es un proyecto que no se hizo a través del INVI, por ende no es un proyecto que recae dentro del Ministerio de la Vivienda. Me parece que fue o el Ministerio de la Presidencia o fue Urbe que lo hizo. Urbe. Entonces, claro, que cuando tú haces un proyecto, tú estableces un régimen de condómines y una asociación de condómines y todo ese tipo de cosas, ya le toca a los propietarios darle seguimiento a las reglas, porque el gobierno no se puede quedar ahí para siempre. Y eso pasa en muchos proyectos que hace el gobierno. Uno trata de darle las herramientas y educar a las personas para que puedan mantener el proyecto y proteger su inversión. Ese tipo de proyectos siempre tienen impedimentos de ley que tú no lo puedes transferir, pero lamentablemente tú no tienes cómo parar
Evitar que se venda. Evitar que se venda de una manera informal, porque tú no puedes transferir, pero si Un tú contrato lo pasas privado. Hacen una venta un notarial. contrato privado, o sea, Sí, un contrato imagínate privado. tú, no hay forma de cómo tú evitas eso. Entonces, habría que ver el caso específico que se está viendo. Yo voy a preguntar, pero no recae dentro del Ministerio de la Vivienda. Y sobre lo del Colegio de Periodistas, eso es un proyecto que ya está bastante avanzado en términos del trabajo de gabinete. Cuando se solicitó, ya se había formulado el presupuesto. Entonces, para el presupuesto de 2025 lo vamos a estar incluyendo porque el presidente tiene prioridad con ese proyecto. Ministro, usted... Y yo no me quiero calentar con los periodistas. Atención. Sobre todo, usted mencionaba y diera unas declaraciones el mes pasado sobre las parras. Pero aquí en la Z, nosotros hoy le queremos preguntar cuál es el costo final o cuál sería el costo que tendría esa construcción de las parras definitivamente, cuándo se pudiera entregar al país. Y bueno, y en otra información, si usted nos pudiera adelantar aquí, aunque fuese imprudente de nuestra parte, si usted tiene aspiraciones presidenciales o va a apoyar, ¿a quién apoyaría usted como de los presidenciables? Yo dije que se le va a ¿Algún poner hombre o una suave. mujer? ¿Qué usted entiende? Avisé. No, yo Diga no la verdad. La verdad, yo que trabajo. Esa es una. Bueno. La Esa es mejor una. salida. Ser presidente es un trabajo muy difícil para mí. ¿Y a quién apoyaría, ministro? Bueno. Yo estoy enfocado en que el presidente Abinader quede bien, cumpla su mandato. Yo estoy en eso. Sería imprudente de mi parte hasta yo pensar en otra cosa que no sea enfocarme en que el presidente quede bien, y no, la verdad que no, ni estoy pensando en eso. Las parras. Las parras. Mira, Las Parras es un proyecto que llama mucho la atención y fue uno de los proyectos que de alguna manera heredamos o me pasaron para que se trate de buscarle una solución. El presidente creó una comisión de seguimiento a ese proyecto específicamente y a todo el tema penitenciario, que revisó el presupuesto y los planos de ese proyecto que nosotros habíamos hecho para su terminación. Dentro de esa comisión, además del magistrado Subero y el defensor del pueblo, estaban los decanos de ingeniería de todas las universidades, y ellos revisaron el presupuesto. Y después que todo en conjunto revisamos el presupuesto final del proyecto asciende a unos 2.000 y pico de millones, 2.100 millones, 2.000 millones, algo así. Y ese es el presupuesto de terminación. No es, o sea, porque la gente se confunde quizás porque decían que estaba listo, pero la realidad es que eso no estaba listo. Y todo el que fue a ese proyecto y puede ver, se va a dar cuenta de por qué no estaba listo. O sea, quizá el que no ha ido no puede... quizá está un poco confundido, pero ellos, por ejemplo, que fueron los decanos de las universidades y revisaron el presupuesto, vieron de dónde salen esos 2.000 millones, porque no es que esos 2.000 millones son para mí. Esos 2.000 millones son para terminar el proyecto. Exacto. Y esos son los 2.000 millones que nosotros estamos poniendo de referencia a la licitación. Además, se puede decir que un proyecto está listo en hormigón, pero no necesariamente está listo en mampostería y en un recubrimiento. No, pero además también hay que tomar en cuenta ahí, ministro, para ser justo el deterioro de las áreas durante todo este tiempo que ha estado. Definitivamente hay parte de eso. Ministro, la inflación. Ministro, una parte importante, usted habló de herencias y me interesaría retomar ese concepto, porque no solamente le heredaron... Pero para terminar el punto de Las Parras, ya el proceso de licitación comenzó. Ese presupuesto se va a validar en la licitación. Atención. Porque la oferta que venga no tiene que ser por los millones, puede ser por menos, porque tú revisas el presupuesto, los planos, la partida, y tú decides cuánto tú te quieres ganar. Correcto. Digo, la compañía que al final está... Licite, claro. Que tendrá que ser igual. Entonces, eso no es un presupuesto definitivo. El presupuesto definitivo es el que salga adjudicatario. Ministro, sobre las herencias, sobre lo que hereda, porque la continuidad de Estado, tanto para lo bueno como para lo malo, le fija unos compromisos. Hay siempre, es normal, es un comportamiento del Estado dominicano que nosotros hemos censurado por mucho tiempo, la acumulación de deudas y compromisos.
A veces llegan nuevas personas, nuevas administraciones, nuevos ocupantes a los cargos, incluyendo un ministerio como este que es de nuevo cuño, pero que hereda compromisos de instituciones anteriores. ¿A qué me refiero? Me refiero específicamente a hospitales que fueron sorteados en 2013, y que todavía instituciones, ISOE y otras más, no pagaron ubicaciones a los ingenieros que las construyeron. Y cada vez que se dan oportunidades como esta entrevista, siempre algunos nos escriben: José Luis, recuérdale al ministro a ver en qué está eso, cuál es, si está en deuda pública, si lo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, si hay un proceso del propio Ministerio de la Vivienda, porque realmente el Estado Dominicano tiene un comportamiento como que si paga bien y si no paga también, porque al final la de eso se acumula y así tenemos expropiaciones, así se deben los terrenos de todo el aeropuerto y se deben los terrenos del Palacio. Aquí no se deben los terrenos de la Fortaleza Suama porque Dios es grande. Pero en general hay un tema con eso. ¿Qué pudiera decirnos? Cuidado. ¿Qué pudiera decirnos con respecto a ese tema? Y lo digo específicamente por esos hospitales, porque realmente clama ante la presencia de Dios que eso no se haya honrado. Mira, muchas de las cosas en términos de procedimiento que antes se podían hacer, en este gobierno no se pueden hacer. Por ejemplo, si hay un hospital que se contrató por un monto y se le hicieron adendas y esas adendas sobrepasaron por mucho, a veces 500%, 1000%, el 25% de lo que establece la ley para esas adendas, y en tu caso es verdad que tú hiciste el trabajo y se te debe el dinero, pero ya ese monto del 25% sobrepasó eso, ya eso en este gobierno no se puede pagar ahora mismo. Se le está buscando una solución jurídica sistemática para todos esos casos que sí nosotros podemos dar fe que es verdad que se invirtió el dinero en la obra, que sí, que se le debe ese dinero, que nosotros fuimos a la obra y contamos lo que habían hecho y hicimos el presupuesto, y sí, pero se pasa el 25%, la adenda no se certificó en su momento y ya no se puede pagar por ese nudo legal, como le dicen. Pues entonces se va a hacer una solución en conjunto, que eso está liderado más bien por el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con eso, para que uno pueda pagar esos casos, los casos que sí ameritan, porque hay casos que quizás no ameriten, pero yo te puedo decir que la mayoría de casos sí ameritan. Y óyeme, yo soy ingeniero. Claro. Yo soy el primero que abogo y que me duele ver un ingeniero que hizo un trabajo y que Carlos, por un término de procedimiento no se le puede pagar. Este es el país donde para pagar la autopista Duarte tú sabes lo que tuvo que pasar, el tiempo que pasó y la permuta que tuvo que hacerse para poder salir de la deuda con los ingenieros que hicieron en su momento la principal autopista del país. Es una cultura, insisto, lo que se acumuló, lo que se heredó, no necesariamente lo que se generó ahora mismo, un tema de décadas. El aeropuerto de Herrera fue el principal ejemplo de permutas para pago de obras. Pero sí te puedo decir que las obras que cumplen, que las adendas no se han pasado, que se pueden pagar aunque vengan de la gestión. Bueno, todos los hospitales que hemos entregado son de la gestión pasada. Bueno, se empezaron en ese tiempo. Y con el contratista de la gestión pasada. Exacto. O sea, no tiene que ver con que la deuda... es continuidad de Estado. Hay continuidad de Estado y el presidente, o sea, si muchas cosas se pueden decir que hizo bien, pero él no tiene problema con eso, ni nosotros tampoco. Ahora, si procedimentalmente, porque nosotros sí tenemos que cumplir la ley y las reglas, no se puede por alguna limitación legal, entonces nosotros no lo podemos pagar, aunque se merece que le paguen. Y te puedo decir que se le está buscando una solución sistemática a todos esos problemas. Ministro, cerramos esta participación interesante, productiva, muy fructífera con las preguntas de nuestros compañeros. ¿Dónde están las próximas obras diseminadas en el mapa, los próximos proyectos que estarían culminando? Y donde, quién sabe, pudiera estar la Z por allá. No tiene que ser en Moca ni en Nagua, puede ser en Azua. No, que sea en Moca. Sí, pero ¿por qué no pones a Bánica, que tiene un hospital abandonado? Hay que hacer escala en Orlando. Bánica tiene un hospital abandonado. Es por orden alfabético, podría ser París, ¿verdad? Hay que hacer escala en Fort Lauderdale. Pero mira qué parte. Bánica tiene un hospital abandonado hace muchísimos años. Eso se va a hacer. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No está aquí en el mapa? ¿No lo veo aquí? No, ese hospital se va a hacer. El hospital. ¿Cuándo? Lo vamos a hacer ya.
Deja de llorar, Como yo te digo, no hay dinero suficiente para hacer todo. Para Abánica no hay dinero. Sí, para Abánica hay. Ya, pero atención, muchachos, yo estoy haciendo mi trabajo. autobús, tranquilo. Y más que ustedes allá. No te burles, pues usted te está burlando. No, José Luis, no, tú no. Alfabético, es que tú no me crees. Tú no, Abánica tiene prioridad. No, tiene prioridad, es verdad. Abánica tiene. Dilo otra vez ahí. Abánica tiene prioridad. Después de eso. No, ya lo dijo el ingeniero. Así culmina esta interesantísima ingeniero. entrevista con el ingeniero Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda y Edificaciones, esperando que... Muchísimas gracias a todos. Vio que la segunda era más intensa. No dijo. Estaba fogueada la La segunda. próxima vez te va peor. Ajá.